Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Por acá Rodrigo Logan, ex convencional constituyente, el amigo de la gente. Y conforme a mi propósito de llevar la constituyente a la gente, y además a no claudicar un solo día hasta poder comentar a cada uno de ustedes, sin seco, de manera neutral, y explicando en términos jurídicos los 388 artículos de la propuesta de nueva constitución, más los 57 normas transitorias. Y así llevamos semanas haciéndolo, hablando, respondiendo, respetando, con dignidad. Y hoy continuamos con nuestra misión. Vamos en el artículo 27. Recuerden, nosotros hemos respondido fake, o sea, hemos respondido consultas sobre fake. La semana pasada hablamos sobre los principios y disposiciones generales y ahora estamos en el capítulo sobre derechos fundamentales y garantías. Y vamos en el artículo 27. Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de la diversidad y disidencia sexual y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. 27.2. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención y protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse. ¿Se acuerda cuando nosotros vimos el artículo 6, cuando habla que el Estado promueve una sociedad donde hombres, de mujeres, hombres, diversidades sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva? Y que eso también lo vimos en el artículo 25. Toda persona tiene el derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva. Bueno, este artículo es el que habla de la igualdad sustantiva. Alguien me podría preguntar, sí, Rodrigo, pero en el artículo 6 habla donde hombres, mujeres y diversidades sexuales, y aquí los hombres no están. ¿Por qué no están? Sino que dice mujeres, niñas, adolescentes y las personas de la diversidad y disidencia sexual y de género. No es baladí, es porque, no es sin importancia, es porque este artículo lo que trata es de reafirmar el concepto de la igualdad sustantiva, que parte de una base de que hoy día el sexo predominante, el género más bien dicho, no el sexo, el género predominante es el género masculino, y por tanto ahí está el heteropatriarcado, y acá lo que dicen es que para que nosotros podamos llegar a la igualdad sustantiva, tenemos que hacer que todos los que estaban abajo, esa es la lógica, yo lo estoy explicando en diseño, que todos los que parten atrás en la carrera puedan adelantarse y que tengamos todos una medida única de partida en cuanto a oportunidades. Y por eso que se establece acá, pero ojo, el que establezca acá de que las niñas, adolescentes, personas de la diversidad y disidencias sexuales o de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género, porque dice violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea provenga particular, institucional o agente del Estado, no significa que los hombres no tengamos esa protección de parte del Estado y derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, porque si ustedes miran, cuando nosotros hablamos del artículo 6 al 25, podemos encontrar que eso también es para los hombres. Este artículo viene a reafirmar algo respecto específicamente a aquellos grupos de la sociedad, aquellas entidades de la sociedad que se vieron más desfavorecidos en el tema de la violencia de género. Vamos al artículo 28. Las personas con discapacidad, refiérase a las personas con capacidades especiales, las personas con discapacidad son titulares de derechos establecidos en esta Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile. 28.2. Toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica con apoyo y salvaguarda según corresponda a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. 28.3. La ley establecerá un sistema nacional a través del cual elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado. La ley garantizará la elaboración, ejecución y supervisión de dichas políticas y programas, que dichas políticas y programas cuenten con participación activa vinculante a las personas con discapacidad y de las organizaciones que representan. 4. La ley determinará los medios necesarios para identificar, remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación o de otras índoles para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. 28.5. El Estado garantiza los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y el acceso a mecanismos y medios formas alternativas de comunicación. Asimismo, garantiza la autonomía lingüística de las personas
sordas en todos los ámbitos de la vida. Tanto el artículo 27 como el artículo 28, el artículo 27 el que hablaba sobre la violencia, proscripción de la violencia de género, como este artículo 28, que es el que habla sobre el reconocimiento de las personas con capacidades especiales. La palabra discapacidad creo que está mal utilizada. Pero en ambos casos nosotros podemos ver que esto es una aplicación práctica de los tratados internacionales. No sé si se acuerdan que en los episodios anteriores nosotros vimos que la actual constitución en el artículo 5º, inciso segundo, establece que un límite a la soberanía del Estado lo constituyen los derechos contenidos en esta constitución y en la ley y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, suscritos y ratificados por Chile. Tratados dentro de los que se encuentran precisamente el Tratado sobre los derechos del adulto mayor y sobre la discapacidad. También le dice Tratado sobre la discapacidad. Y habla sobre la proscripción de cualquier forma de discriminación. También tenemos que fue el tratado, siempre se me pierde acá, contra la mujer, tratado de Costa Rica, sociocultural, acá está, discriminación, acá está, el tratado del que estamos viendo ahora, artículo 28, Convención Interamericana sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Y también que del 2002 la ratificación de Chile, y también está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y protocolo facultativo del 2008. Y respecto al artículo 27, se lo digo de inmediato, es el Belém do Pará, Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Belém do Pará de 1989. Y sí, ahí está. Eso era y el tratado, la Convención Internacional sobre Repatriación de Niños y Mujeres. No, perdón, esa no era. Perdona, es que estoy mirando los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile para que quede claro. Acá está. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Tratos Discriminatorios y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes del año 2008. Y está. Eso eran como los tres. La abolición de la pena de muerte, facultativo destinado, estatuto de los refugiados, y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año, el protocolo del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 92. Ahí tienen los tratados internacionales que hoy día están vigentes en Chile, que son aplicados por el artículo 5, inciso segundo de la actual Constitución, y que este proyecto de nueva Constitución los plasma de manera expresa. Ustedes me preguntan si podían haber sido aplicados antes. Siempre han podido ser aplicados porque la Constitución vigente, en el artículo 5, inciso 2, establece que son límite a la soberanía del Estado. Pero este proyecto de nueva Constitución los pone expresamente dentro del texto. Pregunte usted por qué no se hicieron efectivos antes, no lo sé. ¿Ya? Debió haberse hecho, pero no se hizo. Artículo 29. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad y ejercer su capacidad jurídica y derechos reconocidos en esta Constitución en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile. Miren, cada vez que ustedes tengan un problema como este, ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes van a ir a su Google. Yo tengo la respuesta, pero quiero que ustedes lo hagan. Y ustedes van a ver, ¿qué es neurodivergencia? Y ustedes van a buscar. Y le dice, neurodivergencia es un término general para referirse a personas que viven con autismo principalmente, pero también abarca dislexia, dispraxia, déficit atencional con hiperactividad y otras condiciones que le llevan a navegar por procesos cognitivos emocionales de manera distinta al común. Porque dice normal, pero ahí no estoy de acuerdo. Por eso lo... Entonces, siempre le va a aparecer Wikipedia, pero la neurodiversidad o neurodivergencia es un concepto relacionado con la promoción de ideas de que la diversidad en característica humana aparece como resultado de variaciones normales en el campo neurológico. El término fue utilizado por la comunidad autista para referirse a la neurología atípica del autismo y se utiliza para vincular con lo relacionado con trastornos mentales. Sin embargo, ha llegado a utilizarse con problemas de salud mental como la dislexia y el TDAH, que lo acabo de ver, que es lo que era. Que significa, se lo digo de inmediato, significa déficit atencional con hiperactividad. ¿Vale? Entonces, este texto, además de reconocer
a estos grupos invisibilizados como las mujeres, los adultos mayores, la gente con capacidades diferentes, también reconoce a la gente que tiene problemas. No un problema, sino que tiene una condición de neurodiversidad, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque si este artículo no existiera, el derecho a la salud sería letra muerta. Porque recuerden que el derecho a la salud no es ausencia de enfermedad, sino que es la condición física y psíquica, de la condición de bienestar físico y psíquico de la persona que le permite su mayor realización material y espiritual posible en la sociedad en un momento determinado. Entonces, si usted no reconoce a la neurodiversidad y su capacidad de ser titular de derechos y poder ejercerlo, significa que usted tiene solamente una parte de la moneda, ¿no? Reconoce un derecho que nunca puede ser ejercido. Es lo mismo que a las personas, a los adultos mayores y a las personas con graves capacidades. Tú los reconoces que sean titular de derechos, pero cuando ellos tratan de ejercerlo, ¿se acuerdan lo que hablamos en la sesión pasada? Que está el derecho, el acceso y la satisfacción. Si tú le dices por ejemplo, a un adulto mayor que él tiene derecho a hacer todos los trámites, pero sin embargo tú tienes obstáculos, como por ejemplo cuando va caminando por la acera y la acera está levantada por la raíz de un árbol. Si tú no tomas eso y no te das cuenta que eso le genera un problema a ese ciudadano para poder ejercer su derecho a la libertad ambulatoria, y el Estado no hace nada o hace poco, el acceso a la plena satisfacción del derecho a la libertad ambulatoria de ese ciudadano adulto mayor es bajo. Lo mismo cuando tú dices a una persona con capacidades especiales que vaya a hacer un trámite, por ejemplo, a un lugar público o privado, porque también los privados tienen que tomar acá, y no tiene una rampa, por ejemplo, un ciudadano que va a silla de ruedas, y no tiene una rampa para subir. Su acceso, claro, él tiene el derecho a la libertad ambulatoria, a la libertad personal y seguridad individual, tiene el derecho de capacidad de goce, de poder actuar frente a otro en el mundo del derecho con titularidad, pero no la puede ejercer, porque no puede subir esa escalera. Esas son las cosas que está reconociendo este texto constitucional que existían en el texto acá, de por reenvío a tratados internacionales, pero que no estaban expresas. Y como no estaban expresas, tampoco se usaban. Artículo 30. Estoy hablando del cambio de diseño, solo eso. Pero aquí puedo hacer me permiten hacer un pequeño, me voy a permitir hacer. Esto es una de las mejores cosas que tiene el texto de la nueva Constitución, junto con el Estado Social y Democrático de Derecho. Ahí lo vamos a ir viendo, pero esto lejos. Esta es una de las mejores cosas que tenemos. Ya, volvamos al foco. Artículo 30. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no puede sufrir limitaciones de otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución de la pena. 32. El Estado debe asegurar un trato digno, con pleno respeto a sus derechos humanos y los de sus visitas. 3. Las mujeres y personas gestantes tienen derecho antes, durante y después del parto a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior de los niños y niñas adolescentes. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometido a aislamiento en comunicación como sanción disciplinaria. Primero, acuérdense que cuando una persona es privada de libertad, eso es lo que se le priva, de la libertad, jamás de la dignidad. Porque, bueno, había un viejo adagio de un poeta zócalo que decía: muéstrame tus cárceles y te mostraré qué sociedad tienes. ¿Y por qué? Porque alguien puede decir, bueno, pero mira lo que dice Rodrigo, está tratándolos con guante blanco a los privados de libertad. No, amigo mío, es muy simple, es por cuidado interno. Si usted trata mal a la gente con privado de libertad y hace que el anhelo de la rehabilitación y la reinserción sea cero, lo que está haciendo es que ese interno salga con mayor aprendizaje dentro de la conducta delictual, que no salga del fenómeno del delito, del fenómeno social de la delincuencia, y que el día de mañana vaya perfeccionándose en el arte de la delincuencia, que para ello es un negocio, y la próxima víctima puede ser usted, o puedo ser yo, con nuestros hijos. No es mejor obligar al Estado a que invierta, entendiendo que ellos pierden su libertad, nunca su dignidad, y en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos podemos caer ahí. Imagínese, usted va conduciendo y comete alguna falla y también puede caer ahí. Entonces la idea es que nosotros generemos un trato digno, pero también con rehabilitación y reinserción, de tal manera de que nosotros le quitemos a las personas que entran por delitos los primerizos, y se los quitemos
a los delincuentes más avesados, y a los delincuentes más avesados también les permitamos tener una ocupación y que tomen conciencia de que la privación de libertad, de que el delito no es gratis, de que ese negocio que ellos tienen, que es el fenómeno delictual y toman el delito como una empresa, no les va a salir gratis. Pero recuerden, si el Estado actúa, y aquí con esto termino, me pasar al próximo, si el Estado actúa sin la legitimidad de la moral, el Estado no puede imponer normas y esperar que hayan cambios conductuales. Me explico, para no hacerlo tan difícil. Si el Estado no actúa con moralidad en la forma de imponer la pena y en la ejecución de la misma, y trata a los privados de libertad y les quita, además de su libertad, su dignidad, no puede esperar que esos privados de libertad el día de mañana legitimen el actuar del Estado y entiendan la sanción, sino que para ellos, recuerden, justicia no es venganza. Para ellos entienden que el Estado los aprisionó y que el Estado es el enemigo y el Estado somos todos. Por tanto, al final del día, ¿qué es lo que logramos? Que salgan con tal nivel de frustración hacia la sociedad y esa frustración después la vierten con nosotros que somos parte de la sociedad. O sea, usted y yo podríamos ser víctimas de la frustración y de la sensación de abandono y abuso que tienen esos privados de libertad, producto de que el Estado no ha hecho lo necesario y tampoco lo ha hecho con nosotros las víctimas. Entonces, fíjense, hay un dicho en criminología que dice que en todo delito hay un culpable que nunca recibe sanción, el Estado. Bueno, aquí tratamos de evitarlo. Y los tratos crueles e inhumanos también está, o sea, la prescripción de los tratos crueles e inhumanos también está en el tratado internacional suscrito y ratificado por Chile en el año, acá está, Convención contra la tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes de 1988, por artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución, también era parte de la Constitución. ¿Por qué no se hizo? ¿O se hizo poco? No lo sé. Alguien acá me preguntó, ¿qué pasa con que el artículo 30, número 4, que dice ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos, degradantes ni a trabajos forzosos? ¿No los pueden hacer trabajar? Sí pueden, sí pueden. Lo que no pueden hacer es forzarlos a trabajar. Pero cualquier persona que quiera trabajar adentro para poder tener beneficios penitenciarios puede hacerlo. Asimismo, no podrá ser sometido a aislamiento y comunicación. O sea, no los pueden meter al cajón, como se dice, o a la sala oscura como sanción disciplinaria. Y ahí hay un punto. Efectivamente no lo van a poder hacer, sino que van a tener que buscar otras medidas de sanción, como por ejemplo el restringir las visitas, el restringir las llamadas, pero no eso. ¿Por qué? Porque se entiende que eso era una forma de tortura. Y muchas veces lo ocupaban se ocupa de una manera indiscriminada. Porque la pregunta es, ¿hasta dónde hasta dónde llega la medida de prudencia respecto al funcionario ejecutante de la pena, en este caso Gendarmería, respecto al poder que tiene, porque al poder que tiene en ese momento con el interno, con el privado de libertad, cuando está aplicando este tipo de sanciones? ¿Dónde puedo yo aplicar la medida justa de saber que ese gendarme no se está extralimitando en sus atribuciones? Y ojo, al gendarme también, para que ustedes le sepan, también le afecta eso, porque son personas, los gendarmes no son máquinas. Entonces, ¿para qué los vamos a exponer a esto? Les voy a dar un ejemplo. Antiguamente ustedes sabían que cuando era la pena de muerte, en la pena de muerte se colocaba, cuando era con balas, se colocaban balas de salva y solamente creo que eran 1 o 3 balas que eran balas reales. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque los fusileros quedaban con problemas psicológicos al saber que habían matado a otro ser humano. Eso es parte de ser ser humano. Ellos no eran fusileros porque les gustaba matar a otra persona, lo miraban a los ojos. ¿Ya? Ya, ellos también son seres humanos y sienten. Y producto de eso, para que no quedaran con el dedo psicológico, se colocaron balas de salva, de tal manera de que esos fusileros creyeran en alguna parte de su cabeza que ellos disparaban una bala de salva y con eso pudieran cumplir su labor. Ojo ahí. Artículo 31. Las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer petición a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de la pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener comunicación y contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre que las personas encargadas de su asesoría jurídica. Ya sepa dónde van, tranquilo el güey. Vamos por el 1. Las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer petición a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de pena. Eso es muy lógico. Hoy día el artículo 19, número 14, le asegura a cualquier chileno, cualquiera, el derecho a efectuar peticiones. Miren, el artículo 19, número 14 actual establece que cualquier chileno tiene derecho a... la Constitución asegura a todas las personas el derecho a presentar peticiones, a cualquier persona, incluyendo un privado de libertad,
el derecho a presentar petición a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Evidente. La pregunta es, ¿los privados de libertad a quién se lo hacían? Para poder decir que los estaban torturando, para poder decir que tenían alguna idea, ya no. Si no pensemos no pensemos en el vaso medio lleno, no solamente que lo estaban torturando. Si quería, no sé, generar una biblioteca, si quería, no sé, querían hacer alguna idea. Yo he visto tantas películas de gente que se le ocurren cosas buenas, pero no tienen a quién decírsela. Bueno, aquí lo podemos canalizar. Pero también hoy día había un cambio. El proyecto de nueva constitución establece el tribunal de ejecución de las penas. Antes las penas llegaban, todo el derecho penal llegaba hasta la sentencia, ¿vale? Y ahí la sentencia era del tribunal de garantía o el tribunal oral en lo penal. Pero después de eso, la ejecución de la misma quedaba, los tribunales podían revisar determinadas actuaciones en la ejecución, pero la ejecución a la pena llevaba a otro derecho, se llama el derecho penitenciario, que depende directamente de Gendarmería. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veíamos la ejecución de las penas y los derechos que podían ejercer los privados de libertad, tenía que ser a través de Gendarmería o a través del juzgado de garantía. Ahora va a haber un tribunal especial que resguarde los derechos de ese privado de libertad, pero también de la sociedad en su conjunto. Recuerden, chiquillos, recuerden, si nosotros no hacemos nada con los privados de libertad y creemos que justicia es venganza, ese privado de libertad entra como una persona aficionada al fenómeno de la delincuencia y sale una Aníbal Lecter. Y ese Aníbal Lecter es el que después tiramos a la calle con sus hijos y mis hijos. No se equivoque, no se equivoque. Acuérdense el caso Ámbar, acuérdense el caso de Emilia, acuérdense el caso de Ian, el caso Tamara, todos esos casos, acuérdense. Los casos de femicidio. Tenga buena memoria. Hagamos algo. Hay que estar preocupados, hay que ser proactivos. Artículo 32. Toda persona privada de libertad tiene el derecho a la inserción y a la integración social. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a este fin. Esperen, disculpe, me faltó en el anterior. Y en el artículo 31, número 2, que me preguntaron ahí en las redes, asimismo tienen derecho a mantener comunicación y el contacto personal y directo y periódico con sus redes de apoyo, y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. Evidente, con su abogado tiene que tener siempre una relación directa y regular, directa y regular como la visita, ¿ya? Y que el abogado esté ahí o abogada para ayudarlo. Y dice que asesoría, no solamente con su abogado, también se refiere a los procuradores. Pero el derecho a la defensa es un derecho constitucionalmente establecido y es parte fundamental de los derechos civiles y políticos de una persona. Pero lo que más ha causado dudas es cuando dice, tiene derecho a mantener una comunicación y el contacto directo y periódico con sus redes de apoyo. O sea, hay algunos que han querido ver acá que los del Tren de Aragua, por ejemplo, podrían tener contacto o los de la panta de narcotraficantes, con sus redes de apoyo para seguir haciendo negocios desde el interior de la cárcel. Ya, ok. Tienen un punto, es posible. Pero ustedes no piensen por un minuto porque es que eso es llevarlo al extremo, porque cuando tú analizas una norma jurídica no la puedes analizar desde la falla, porque la falla sí existe una falla, pero esas fallas se pueden mejorar. Pero las normas jurídicas siempre tienen que ser, recuerda, una norma jurídica es una proposición de conducta, por tanto no puede ser negativa. O sea, yo no puedo decir, mire, la proposición de conducta es que usted no haga esto. No, pues, es siempre positiva. Fíjense, yo en la norma del homicidio no digo el que no mate a otro. No, porque la regla general es que la gente no tiene que andar matando a otros. Por eso, la norma de conducta es el que mate a otro será sancionado con el que haga esto. Ya, pues, acá, y por tanto, las conductas negativas no son parte de la normativa. ¿Por qué? Porque es muy difícil fiscalizarla, además. Pues son parte del foro interno. Entonces, cuando usted dice, acá van a tener contacto directo con sus redes de apoyo, y siempre, sí, van a tener contacto, pero esto también se regula a propósito de la normativa de la reinserción y rehabilitación y de la normativa que se va a generar legislativamente en Gendarmería. Y usted me va a preguntar por qué. Porque si Gendarmería sabe que ahora no puede aislar e incomunicar como sanción disciplinaria, ¿la sanción disciplinaria cuál va a ser? Que le van a limitar los derechos a que se comunique con sus redes de apoyo. Si cae de cajón esa. Cae de cajón. Si ahora va a haber un tribunal de ejecución de la pena y los internos van a tener derecho a hacer peticiones directas a sus tribunales, obviamente Gendarmería va a poner reglas más explícitas, formales y formalizadas para que el tribunal lo sepa y lo sepan los familiares y lo sepa el interno. Evidente, porque si no se van a llenar de denuncias. Si apliquemos la lógica, ¿vale? Artículo 32.
Dije, toda persona privada de libertad tiene derecho a la reinserción e integración social. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a este fin. Mira, la tiré, me adelanté, palo blanco. 32, número 1, 2. El Estado creará organismos con personal civil y técnico. A ver, el Estado creará organismos que, con personal civil y técnico, garanticen la inserción e integración penitenciaria y postpenitenciaria de las personas privadas de libertad. La seguridad y administración de estos recintos estarán regulados por ley. Bueno, esto es un gran anhelo de las personas que trabajan, que trabajan en criminalística y que consideran que el delito es un fenómeno social y como fenómeno social hay que atender a sus causas y no a sus efectos. Hoy día, y por eso el estudio de la criminología, la ciencia que estudia el origen, causa, sentido y alcance del fenómeno delito, del fenómeno denominado delito, o del delito como fenómeno social, ahí está. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando nosotros analizamos esto, decimos, bueno, hablamos de la reinserción y de la integración y de ¿qué pasa post-penitenciaría? ¿Le hacemos un seguimiento realmente a los internos cuando salen a la calle para saber si volvieron a su hogar, si están con trabajo lucrativo permanente, si tienen domicilio conocido, si han vuelto a las drogas? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, hay un dicho que dice, en ingeniería me lo enseñaron, lo que usted no puede medir, no lo puede mejorar. Acá se está obligando al Estado porque dice el Estado creará. ¿Se acuerdan? La ley manda, prohibido, permita. Que no le dice el Estado podrá, el Estado si quiere que lo haga, o está prohibido. Aquí dice creará, o sea, es una obligación. Sigamos. Artículo 33. Las personas mayores son titulares de derechos establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Asimismo, tienen derecho a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficiente para una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social y a la vida libre de maltrato por motivo de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con apoyo y salvaguardas que correspondan. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que el artículo 5 de la actual Constitución, inciso segundo, establece como un límite a la soberanía los derechos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile? ¿Se acuerdan? Ya, bueno. Dentro de esos tratados está el tratado de las personas mayores, que es del año 2017, que estoy buscando acá para que no me reten, para que no me digan riflero. A ver, tratado de las personas mayores, este era el primero, mira. Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificado por Chile en el 2017. Este artículo es hermoso, así que creo que se explica en sí mismo lo que trata de decirlo. No voy a hacer mayores análisis de ello porque habla sobre la dignidad. ¿Y saben por qué era necesario este artículo? Porque claro, me pueden decir, oye, si tienen un tratado internacional y las personas adultos mayores son personas. Entonces, como son personas, tienen capacidad de goce, que es la capacidad de ser titular de derecho, y capacidad de ejercicio, de poder ejercerlo en la vida social. Entonces, ¿por qué era necesario un artículo como este? Porque, ¿se acuerdan que yo le dije que yo no creo en la igualdad? Porque la igualdad es desigual. Yo creo en el concepto de la equidad, que la equidad es saber que somos diferentes, mirarnos como diferentes, pero obligarnos a tratarnos como iguales a través de la mejor herramienta de paz social, la ley. Porque hay obstáculos sociales, socioculturales, económicos, geográficos, que imposibilitan a determinados miembros del Estado-Nación tanto el acceso como la plenitud en el ejercicio de sus derechos. Y ya les di uno. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, los adultos mayores, oye, todos vamos para allá. El que me diga que no envejece porque se cree Dorian Gray, pues, bueno. Esta norma es para todos, y todos vamos para allá. Entonces la pregunta es cómo nos tratamos con dignidad. Ustedes me dicen que hay dignidad en que un adulto mayor haga una fila, bueno, con menos 5 grados fuera del banco, vamos a decir el nombre, de un banco. Eso no es dignidad. Hay dignidad en que vayan a cobrar la pensión de alimentos y sean asaltados afuera de los bancos. No hay dignidad. ¿Y por qué no hay dignidad? ¿Por qué el Estado no hace la diferencia? Porque el Estado parte de la base de la contingencia. El estándar de conducta y de ambientación del Estado son las personas que son de la población económicamente activa.
no los adultos mayores, no la gente. Fíjense, todo lo que es distinto para el Estado no es que no exista, es la minoría. ¿Y esa minoría cómo la atendemos? Fíjense, mira, la gente con grado de discapacidad, los niños, las mujeres que también tienen grados de discriminación. ¿Por qué? Porque atienden dos labores, las labores del hogar y también las labores de trabajo. La gente con capacidades especiales, los adultos mayores, los neurodivergentes. ¿Se dan cuenta? Esta es una regla de justicia, a todas luces. Se me está cayendo el corazón. Bueno, yo soy ser humano también, estas son muy lindas. Las naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de la libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad, a la cosmovisión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos, en su dimensión material o inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con esto, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones jurisdiccionales y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, social, cultural del Estado. Voy a comentar este artículo. No. El artículo 34 es el que plasma el concepto del reconocimiento. No confundan con la plurinacionalidad, que ya lo vimos, no confundir con el pluralismo jurídico. Esas son expresiones, tanto la plurinacionalidad como el pluralismo jurídico son expresiones del derecho a la autodeterminación de los pueblos, dentro de los cuales está esto, el derecho a que sean reconocidos, pero que se les entregue tanto en su ámbito de ejercicio de derechos colectivos, como pueblo-nación, o individualmente considerados como individuos de ese pueblo-nación. En especial a la autonomía y al autogobierno y a su propia lengua. Usted puede estar o no estar de acuerdo, pero aquí está. Esta es la norma que habla sobre la autodeterminación de los pueblos y naciones. Vamos al artículo 35. Artículo 35. Toda persona tiene derecho y aquí empezamos con los artículos, bueno, así que pongan mucha atención. No, los demás son buenos también, pero es que este es el que a mí más me pega. Artículo 35. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. 2. La educación es un proceso de formación. Por favor, aquí pongan atención porque aquí se define lo que es la educación. Ahora, obvio, esa definición ya existía hoy día, que ustedes la podían encontrar en la Ley General de Educación, pero en una ley, no en la Constitución, o sea, es distinto. Ahora, obviamente estaba en la ley, pero ahora está en la Constitución y está un poquito más extensa. Entonces vamos al 35, número 2. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y la discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas considerando sus dimensiones cognitivas, físicas, social y emocional. La educación, el 35.4, la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla en forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. La ley, el 35.6, la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y en los procesos de enseñanza. Vuelvo a repetir, la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. 7. La educación es un proceso universal en todos sus niveles. La educación es un proceso, 35.7. La educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta educación media inclusive. Se explica por sí solo. Yo creo que acá el concepto que tiene el Estado hoy día de lo que es la educación, que es distinto a la instrucción. Instrucción es saber un arte determinado. Educación es un proceso integral que involucra más variables que solamente saber un arte determinado, castellano, matemática, inglés, sino que también involucra el uso de tecnología de la información, la resolución pacífica de conflictos, el tema de aprender, como decía Humberto Maturana, hacer para ti las vivencias y experiencias del colectivo
Y recuerda, la educación no solamente se adquiere en las aulas, la educación viene de la casa, eso es lo primero. O sea, en la casa, en el hogar es donde viene la primera educación de nuestros ciudadanos. Después también está la educación formal en el colegio, pero uno también recibe educación informal, que también es parte de la educación cuando uno juega, cuando uno comparte con otros, cuando uno está en los scouts, cuando uno está haciendo actividades extraprogramáticas, eso también es parte de la educación. Y esto también lo considera, ¿te das cuenta? Ahora, la educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde básico hasta educación media. Mire, cuando hablamos de acceso universal, el acceso universal implica que tú tienes el derecho y que cualquiera puede ejercerlo en determinadas condiciones de igualdad formal, o sea, igual entre iguales. La diferencia que implica, que aquí les voy a explicar más abajo el porqué, es que hoy día nosotros bajo la Constitución de 80 también existe el acceso universal. Si hoy día existe el acceso universal, cualquier persona que tenga billete puede pagar, por eso es universal. No se discrimina por razón de raza, sexo, estirpe, condición, ¿no? La diferencia es que ese acceso universal no es gratuito. Y esa es la diferencia entre el actual sistema y el sistema del proyecto de nueva Constitución. Vamos a ver. Disculpen, ya me están escribiendo ya. Artículo 36. El Sistema Nacional de Educación está integrado, miren, escuchen porque este concepto de educación se plasma en un Sistema Nacional de Educación, que es público, ¿vale? No confundan, nunca público con estatal. Estatal es creado por el Estado y o reconocido por pero que se rige por las reglas que pone el mismo Estado. Público es que satisface una necesidad pública y puede ser creado por el Estado o reconocida por pero el Estado respeta a esa estructura que satisface una necesidad pública y le otorga su debida autonomía, que en el caso que fuera estatal no tienen debida autonomía, tienen una dirección jerárquica de parte del Estado. Importante ese detalle. Acuérdense de la ENU, la Escuela Nacional Unificada, de los años 70. El Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos de las instituciones de educación parvularia. Ojo, ven que el sistema hoy día incluye al párvulo, antes no lo incluía. El Sistema Nacional de Educación incluye parvularia, media, básica, superior, creado o reconocida por el Estado. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de y las estudiantes. 36.2. El Estado ejerce labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos e instituciones. Aquí, ¿qué fue eso? Aquí es donde yo quiero, cuando habla de la ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial. Esta es la entrada a los colegios particulares subvencionados, chiquillos. Si bien es cierto, claro, hoy día a propósito del acuerdo de los partidos del apruebo, de los 8 partidos del apruebo, más, o que adscriben al apruebo, más los 2 movimientos sociales, este era el artículo que permitía el reconocimiento de los particulares subvencionados y que alguien dijo, no, ni siquiera existe la puerta. Lo que dice, lo que sí lo deja como facultativo, porque es el Estado ejerce labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia. La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial. O sea, la ley podría determinar que sí o determinar que no. ¿Ya? Y por eso fue necesario hacer una aclaración, una mejora o en cuanto a entender cómo vamos a entender este artículo. Pero la posibilidad siempre fue. Lo que pasa es que, claro, yo les estoy hablando desde la buena fe. Entonces, si ustedes parten de la mala fe, de creer que no se va a hacer nada, era mejor dejarlo por explícito, evidente. 36, número 3. Los establecimientos y las instituciones que lo conformen están sujetos al régimen común que fije la ley. Son de carácter democrático, no podrán discriminar en acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro. ¿Qué es lo que es lucro aquí? Nuevamente, lucro no es ganar plata. Que yo escuchaba ayer a alguna gente y me da una neurisma cerebral, bueno. Escucharlo cuando dicen, no, es que si gana plata es lucro. No, eso no es lucro. La palabra lucro se define como aquel acto funcional, económico, de distribuirse los beneficios que se obtengan de una entidad económica. Entonces, cuando yo gano plata, si la plata yo la reinvierto en mi unidad, no hay lucro. ¿O ustedes creen que el Hogar de Cristo no gana plata? ¿Ustedes creen que la Teletón no gana plata? ¿Ustedes creen que los bomberos no ganan plata? Claro, cualquier ingreso que reciban de cuando andan pidiendo en la calle, porque son voluntarios, eso es plata, son ingresos. La pregunta es, si ellos se lo distribuyen entre ellos, como la reparto de utilidades, por ejemplo, ahí hay lucro, reparto de utilidades de la sociedad anónima. ¿Ya? Cuando usted no se reparte esos ingresos que obtenidos por la unidad económico-social, sino que usted la reinvierte en la misma, no hay lucro.
Las corporaciones y fundaciones son sin fines de lucro, pero no es que no ganen plata. Ya. Entonces, eso es lo primero Y segundo, cuando nosotros hablamos, bien en el artículo 35 tiene una serie de principios. Y fíjense lo que dice, que en el 35 número 5, dice: la educación se orienta hacia la calidad entendida por el cumplimiento de sus fines y principios. Entonces hoy día la calidad es una percepción. Yo cuando digo que algo es de buena o mala calidad, estoy diciendo la percepción respecto al sujeto obligado, en este caso al usuario, al que está siendo servido por el bien denominado, o el servicio, en este caso educación. Pero acá la Constitución hace un cambio de diseño, que a usted puede gustarlo o no, y dice que se entiende por calidad el cumplimiento de estos principios. Y por tanto va a haber una gran matriz que va a decir que aquellos establecimientos que la cumplan van a tener mayores recursos, y aquellos que no van a tener menores recursos. Para allá va. Sigamos. 36 número 4. El Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos. Qué buena. Que conviene al país. Está buena. Está buena. Incluye la filosofía, incluye la cultura, la ecología y los saberes artísticos. Recuerden, filosofía significa filo, amor, sofein, al conocimiento. Y la cultura es súper importante, toda expresión de la humanidad. Pintura, escultura, música, hasta la raya que hace mi hija menor, toda cultura. 36 número 5. La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y su cultura, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecido por la ley. Sí, recuerden, parte de la cultura, de la expresión cultural, es la lengua, sus formas, pero también su educación, pues. Si no tiene una educación, si yo soy Aymara, ya voy a colocar otro, Apache, Comanche, es que hay un libro que se llama Apache, Comanche y Mapuche, es muy bueno, leerlo. Si yo soy mapuche, es que no siempre mapuche, yo soy dieguita, soy chango. Quiero hablar chango, quiero contar historias de chango y quiero que mis hijos y mis nietos les enseñen la cultura chango, evidente. O sea, como si no voy matando mi cultura y me voy europeizando cada vez más, hasta que va a llegar un momento en que mis hijos no van a saber qué significa, no van a hablar de términos, no van a expresarse en cultura, no van a tener historia y van a dejar de ser chango. Eso no puede pasar. 36.6. El Estado brindará oportunidades y apoyo adicional a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. El apoyo brindará oportunidades y apoyo adicional a personas con... Aquí viene el término inclusión e integración. Integrar es incluir a distintos elementos dentro de un espacio determinado. Eso es integrar. Pero no necesariamente tienen que actuar como un todo conjunto. Cuando tú los incluyes es cuando haces que todos funcionen como un todo armónico, que sean interdependientes unos con otros. Lo que tiene que buscar la educación no es la integración, es la inclusión. Pero bueno, acá dice: el Estado brindará oportunidades y apoyo adicional a personas con discapacidad, con capacidades especiales para lograr la inclusión, y en riesgo de exclusión se refiere a personas tienen que incluir por todos los medios y hacer todas las metodologías necesarias para evitar la deserción escolar. Porque recuerden, aquí hablamos del Sistema Nacional de Educación. 36.7. La educación pública constituye, este es maravilloso, este inciso. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modalidades. Ahí dice instituciones estatales, no dice estatales y o reconocidas por este. Aquí está el elemento donde la gente dice: ¿qué pasa con los colegios particulares subvencionados? Pero se va a arreglar. Ya hay una norma que dice que en el caso de que gane la apruebo, se comprometen a colocarle no instituciones del Estado, sino que instituciones creadas por el Estado o reconocidas por este. 86 número 8. El Estado debe financiar un sistema en forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Aquí está clarito. Aquí lo que quiere decir es que el Estado aquí tiene que meterle. Mire, uno de los pocos derechos que usted va a encontrar en el proyecto de la nueva Constitución, donde el Estado tiene que meterse, o sea, no es a medida de lo posible, no es con la progresividad y no regresividad, no es con el principio de suficiencia extremo, no, aquí es porque aquí tiene el principio, es forma permanente, o sea, siempre, todos los días, directa a los colegios, pertinente, o sea, que sea necesaria para satisfacer la necesidad que
que obra en el diagnóstico. O sea, si usted tiene cáncer y le dan una aspirina, no sirve. Aquí es lo mismo, tiene que ser pertinente y suficiente. O sea, suficiente para satisfacer la necesidad que se generó a través del diagnóstico, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Lo importante son los fines y principios. Ahí alguien podría decir, bueno, lo importante no es la educación, sino que son los fines y principios, cumpliendo los fines y principios de igual a lucas. Bueno, ese es el concepto de calidad que establece el diseño. Pero también eso ayuda a la educación como este proceso integral, ¿ya?, que permita al ser humano su mayor realización material y espiritual posible. Vamos al artículo 37. Para los que me van a preguntar al tiro, el artículo de la educación, que para mí el derecho, uno de los derechos más importantes, es del 35 al 43. ¿Ya? Después viene el derecho a la salud, el 44, el derecho a la seguridad social, el 45, y después viene del 46 al 50. Claro, al 50 viene el derecho al trabajo. Después el 51, el derecho a la vivienda propia. Puros derechos bacanes, son todos los que están en comento. Así que no se me queden dormidos. Están ahí. Artículo 37. El sistema de educación superior, mira, aquí, ojo, pestaña y ceja, aquí a todos los que me están mirando, chiquillos. El sistema de educación superior estará integrado por las universidades, los institutos profesionales de educación superior, por universidades, los institutos profesionales, centros de formación técnica, las academias creadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones consideran las necesidades agrupadas comunales, regionales y nacionales. Tienen prohibida toda forma de lucro. Cuando usted era pequeño, usted quería ser carabinero, usted quería manejar un avión de la FACH, usted quería ser general de ejército, usted quería ser cineasta, usted quería ser mecánico, usted quería ser modelo, usted quería ser futbolista. Y se da cuenta a medida que cuando se le terminan los 12 juegos, como decía Jorge González, como decía Jorge González, los prisioneros cuando se le terminan los 12 juegos se da cuenta que sin plata, sin money, no hay educación. Aquí no, aquí cambiamos el sistema. El que tenga un sueño y que tenga la capacidad y que tenga actitud. ¿Saben? Había un dicho de Einstein que decía, ¿saben cuál es la fuerza motriz que es más fuerte que el vapor, que el carbón y que la electricidad? La voluntad. Y es verdad. El que tenga voluntad y que tenga un sueño, lo puede cumplir. ¿Ven? Este es uno de los artículos que deberíamos nosotros mantener en el caso que ganara la opción rechazo. No podemos privarnos de este artículo. Una de las formas de los trampolines de los países son la educación, absolutamente. O sea, el trampolín de cambio. Pero parece que no, y tiene que ser el pilar de todas las políticas públicas, gobernar y educar. Pero bueno, 37.2. Las instituciones de educación superior tienen como misión de enseñar, producir y sociabilizar el conocimiento. La Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de la idea académica y de los académicos de las universidades creadas o reconocidas por este. Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará, dice, las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración de la sociedad. Ya, ¿cuál es el problema acá? Que acá se dice, pero es solucionable, si también está en el acuerdo del apruebo. Nos dice la institución de educación superior del Estado, Entonces alguien preguntó, ¿y qué pasa con las reconocidas por el Estado? ¿Ya? Sí, también se va a agregar eso, también se va a agregar que también son las reconocidas por el Estado, porque hay muchas universidades hoy día que son privadas, pero cuya mayoría de alumnos son mayoría de alumnos que de primera generación en la universidad y que son de clase media baja. Por tanto, si no tienen el reconocimiento del Estado, eso genera un peso tremendo en esos alumnos porque no van a tener el financiamiento gratuito, ¿ya? Y además nos estaríamos perdiendo como país, nos estaríamos perdiendo la posibilidad de tener ese talento humano, porque ¿qué le hace pensar? Imagínate, una deserción por plata, y esa persona podría ser la mejor profesora del mundo, imagínense, una neurocirujana, una científica, una astrónoma, y lo perdemos por plata, más negocio. La educación nunca ha sido un gasto, la educación es lejos una inversión. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que personas más educadas y más educadas e instruidas permiten solución pacífica a conflicto? Flor para la paz social. Además, son personas que institucionalizan la resolución de los mismos. Por tanto, son personas que utilizan las instituciones y hacen que el Estado funcione. Y además, esas personas aquí es lo que aspiran a mayores sueldos, ¿correcto? Y la gente no quiere la plata para meterla bajo el colchón. Cuando tiene mayor sueldo, ¿qué es lo que hace? Consume.
¿cierto? Y cuando consume, ¿qué paga? IVA, o sea, paga impuestos. Y además, cuando gana más plata, ¿qué paga al final? Paga renta. Paga IVA a través del 29, el F29, y paga renta en el F22. Oye, para pasar el dato, el F29 y el F22 no son aviones de la FACH, como algunos me son formularios a través de los cuales se pagan impuestos, se declara y se pagan impuestos. Bueno, por eso la educación es lejos una de las mejores inversiones que puede hacer. Por tanto, si la educación es sin costo para el usuario, para el ciudadano, eso el Estado lo recupera, pero con creces, créanme. Por eso, sobre todo en la educación superior, cuando tú ves las mentes brillantes que hay ahí, y que el Estado les cobra, pero después el Estado usufructa esa mente brillante que le terminan pagando toda la vida un impuesto por una profesión que no tendrías por qué si tú la profesión la pagaste. Y más encima fue parte de tu esfuerzo. Además, pero bueno, lo vamos, eso es para otra conversación. 37.3. Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública. Las instituciones de educación superior del Estado, bueno, más extendida dicho y reconocidas por forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento sujetará a lo dispuesto en esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación, colaboración con la sociedad. 37.4. En cada región, esta es muy buena. En cada región existirá a lo menos una universidad estatal y una institución y un instituto de formación técnico profesional de nivel superior, estatal, aunque debería decir y reconocida por y/o. Estas se relacionan de manera coordinada y preferente con la entidad territorial y los servicios públicos con presencia regional de acuerdo a las necesidades locales. Acuérdense que en el diseño del proyecto de nueva Constitución se establece que las regiones van a tener autonomía normativa, fiscal y fiscalizadora, igual que la autonomía territorial indígena, igual que las zonas especiales, igual que las zonas especiales de protección patrimonial. ¿Ya? Y por tanto, este Sistema Nacional de Educación tiene que vincularse, ¿ya?, con todo eso para que no haya desorden. 37.5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, en particular atención con los grupos históricamente excluidos y en especial protección, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. O sea, por nota, no va a haber discriminación ni por nota, ni por relato académico, ni por experiencia, ni por participación en algún grupo social. No, o sea, todo lo que... Eso es igualdad, esa es una expresión de la igualdad sustantiva, que es distinto a la igualdad formal, la igualdad entre iguales. La igualdad sustantiva es todo iguales. 37.6. Los estudios de educación superior conducientes a título y a grado académico iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley, o sea, reconocidas por el Estado en este caso. ¿Ya? Y aquí está el punto. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí se podía solucionar ese problema? Claro, aquí está la solución. Porque si siempre hay solución a los problemas de la política cuando lo prevalente es el bien común y no el egoísmo ni el bien de los amigos o los grupos de interés. Acuérdense siempre de eso cuando vayan a votar por alguien. Dime con quién andas y te diré quién eres. Oh, que salió profundo eso, como dice Leonard Cohen. A veces no sé de qué lado están, pero míralos de al frente y me queda claro. Artículo 38. Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente. Bueno, artículo 38, no. Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de las oportunidades formativas múltiples dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. Vuelvo a repetir, es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando los diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral de las personas. Este es para los scouts. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que la educación no solamente se daba en las aulas, se llama educación formal? Pero si nosotros reconocemos que es un proceso integral la educación, también podemos entender que la educación se da en otros lados, sea con el acceso a la cultura, sea con el derecho al ocio, se da en espacios de recuperación de espacios públicos, terrenos que eran baldíos, ahora el Estado los recupera para que los niños puedan jugar. Proyectos como el proyecto de la Comuna Recoleta, yo lo voy a poner porque me resultó muy interesante la figura de ocupar colegios para que los niños puedan ir a ocupar esos colegios y dejen de estar en las calles y puedan jugar y utilizar las instalaciones del colegio, el gimnasio, etcétera, puedan ocupar la sala multiuso, puedan ocupar los computadores y dejen de estar en la calle presos de actualmente la delincuencia y la drogadicción,
y estén en sus propios colegios donde estudian. Eso es fuera del aula, pero es súper importante para el proceso de educación. Creo que está ahí. Los niños no son el futuro de Chile, son el presente también. Y de todo, pues, sí, de todo. Sí. Por eso es una red pública, y por eso una red pública solidaria. Porque si los colegios son de todos tenemos derecho a ocuparlo, ¿no? No a destruirlo, a ocuparlo. Artículo 39. El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y el cuidado requerido respecto al medio ambiente y a la naturaleza y que permita formar conciencia ecológica. O sea, está de cajón. Si ahora el diseño de la nueva Constitución, la naturaleza es sujeto de derecho, es decir, que no solamente es titular de lo mismo, sino que puede ejercerlo. Ahora la pregunta es, ¿quién lo va a ejercer? La Defensoría de la Naturaleza, el Estado, el gobierno, las personas, no sé, pero esta está de cajón. O sea, tiene que haber una educación ambiental que fortalezca la preservación, conservador y cuidado. O sea, la gente tenemos que volver a tener una conciencia y tiene que partir por la educación. O sea, si usted no entiende, ahora, si nosotros no entendemos que que estamos en un ámbito de cambio climático, en un contexto de cambio o crisis climática, como usted quiera, hay dos versiones, ¿ya? Pero el hecho es el mismo, hay un cambio, el clima está cambiando, la Tierra está hablando. Si nosotros no entendemos eso y no tenemos la percepción de que debemos establecer un sistema que permita la sustentabilidad y sostenibilidad en nuestros modelos, en nuestras matrices productivas, de tal manera de poder utilizar los recursos de manera eficiente, pero también propendiendo a mantenerlos, a entregarlo a las generaciones futuras, o sea, no, de verdad, es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso lo logramos desde la educación, desde el albatros primerizo, como diría el poeta. Desde los más chiquititos, de ahí se logra. Ellos tienen una mayor conciencia, es increíble, ¿eh? Yo veo a mi hija, voy a contar la historia, pero veo a los niños chicos, la conciencia que tienen desde el reciclaje, desde la reutilización, y desde, a ver, son las 3R, reciclo, reutilizo y reduzco también. Increíble. Nosotros en mi época éramos más bizarros. Artículo 40. Nos costó aprender eso. Sobre todo el de la cámara. ¿Ah? No, está. Artículo 40, ya lo van a conocer. Muy simpático. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas entidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Mira, yo en este artículo tenía un problema, pero lo empecé a desgranar y tiene un puntazo. Creo que la educación sexual integral no es el problema. Este artículo tiene un punto en la sociedad, sí. Porque nosotros tanto que nos quejamos hoy día del aborto, por ejemplo, y cuando tú ves hoy día, mire, voy a ser extremadamente crudo en mi comentario, espero que no reciba ningún tipo de discriminación, pero porque lo analizo a nivel Estado. Cuando nosotros hablamos de el aborto, nosotros decimos, ya, ok, hay que proteger la vida. Sí, yo soy pleno convencido de ello. Pero tampoco hay que dejar de lado el argumento de las mujeres que dicen, me violaron. Listo. Inviabilidad del feto. Ok. El peligro de vida de la madre. Listo. Son las 3 causales de la interrupción del embarazo por causas médicas. Pero si tú te vas al aspecto más sociológico, siempre hay un elemento en común: falta de educación sexual. También cuando tú ves hoy día una de las causas de... que no quiero ser cruel, no quiero tener cuidado con lo que voy a hacer, de la permanencia en la pobreza de determinados grupos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día nosotros perdemos muchos talentos en el ámbito profesional por falta de educación sexual. Porque cuando un niño no tiene educación sexual, empieza a experimentarlo. Además, la televisión, lamentablemente la televisión, los diarios, la internet, hipersexualizan a nuestros niños. Y esa hipersexualización, si nosotros la unimos al concepto de la falta de educación sexual, lleva a que ellos inicien muy tempranamente su educación sexual sin la debida protección. Y eso lleva a enfermedades venéreas, pero también lleva a embarazos no deseados y no planificados, ¿va? Que al final del día generan que el círculo de la pobreza
se vaya aumentando. Precisamente porque alguien tiene que hacerse cargo de ese bebé. Pero como no han tenido educación sexual y tampoco esos niños han tenido una debida autorrealización desde el punto de vista de la educación integral, tampoco entienden, tampoco trabajan siempre desde el amor. Y ahí tenemos los altos índices de violencia intrafamiliar y de violencia infantil. Y desde ese punto de vista, este artículo a mí me parece pertinente. Sí, absolutamente pertinente. Prefiero que se haga que no se haga. ¿Y saben por qué? Y con esto termino, voy a pasar al próximo, porque me costó, lo di vuelta, pero sí, tiene un punto. Porque si nosotros hacemos esto, el problema no es la educación sexual integral. El problema es quién la va a dar y cómo la va a dar, con qué parámetros. Porque partamos de la base de que todos los que me van a estar escuchando van a decir, ah, sí, pues Rodrigo, pero la educación sexual se da en las casas, po. Pero la verdad, chiquillos, no nos engrupamos, po, no nos hagamos trampa en el solitario. ¿Cuántos de ustedes hablan de sexo con sus hijos? ¿Cuántos se sientan? Todos me van a decir que sí, po, pero los datos muestran que no, po. Si no me digan, desde el barrio alto hasta el campo, hasta Magallanes, hasta Arica. No se engrupan, po. No, entonces hablan, pues son temas como de pudor, ¿cachai? Nos ponemos nerviosos, nos ponemos rojitos. Entonces yo prefiero que esto se hable. La pregunta es, ¿cómo lo van a tratar? ¿Cuál es la posibilidad que voy a tener yo como padre de poder influir en eso? Ahí sí, porque acuérdense que hoy día en la Constitución del 80 yo tengo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que ese derecho ya no está en el proyecto de nueva Constitución, que es el 19 número, no, 10 mencionó, con 9, espérate. El 19 número, acá está, el 19 número 10, inciso 2, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar una especial protección al ejercicio de este derecho. Entonces cambiamos del derecho preferente de los padres a educar y cuidar a sus hijos, lo pasamos a un derecho del Estado. Está complicado. Las facultades de los padres nosotros hoy día están más mermadas a la hora de poder participar en el modelo educativo y la forma que se le entrega educación a nuestros hijos, pero no es que esté anulado, eso es falso, es falso. Y les voy a mostrar el artículo 42 que habla de la comunidad educativa. Yo he escuchado muchas fake que dicen que ahora los padres no tenemos injerencia alguna en la educación de nuestros hijos, mentira. Y de hecho, y dicho sea paso, hoy día con la Constitución del 80 los padres sí lo teníamos y no lo ejercíamos. Pregúntese en esta, para no se haga trampa en el solitario, ¿cuántos papás van a la reunión de apoderados? ¿Cuántos papás le revisan las tareas y hacen la tarea con los niños? ¿Cuántos papás saben cuáles son los amigos de sus hijos? ¿Cuántos papás asisten a la actividad extraprogramática de sus hijos? Si no, no habría tantos niños en la calle, pues, bueno, ¿sí? ¿Para qué nos engrupimos? Y recuerden, los niños son el presente y el futuro de nuestro país.